Hola, ¿qué tal? Sean todos más que enriquecidos, que el favor y la gracia del Señor Jesucristo se siga derramando en la vida de cada uno de ustedes, como siempre, en este su programa Pan de Vida desde la ciudad de La Vega, a través de esta gran familia VTV y también en la región sur, a través de Telecable Barahona, Canal 10 Telecable Barahona. Sea el favor y la gracia a cada uno de esos televidentes que como siempre nos sintonizan a través de su pantalla. Sea el favor y la gracia del Señor Jesucristo en su vida a nivel nacional, empezando por Pedernales, Barahona, Azua, Baní, Santo Domingo, Bonao, La Vega, Moca, Santiago, Puerto Plata. Sea el favor y la gracia del Señor. También allá en el este, en La Romana, Higüey, Punta Cana, Bávaro, sea el favor y la gracia del Señor, que como siempre aquellas personas nos sintonizan a través de nuestra página web. Y entonces yo quisiera nosotros poder ir a una pausa para luego retornar nuevamente para así compartir la palabra del Señor. Así es, vamos a una pausa y ya regresamos con más Pan de Vida. Maravilloso es el Señor y queremos bendecir a todas aquellas personas que están también sintonizando a través de las redes sociales. Sea el favor y la gracia del Señor en su vida. Y hoy tenemos una palabra muy comprometedora, pero dice la palabra del Señor en San Juan capítulo 8, verso 31. Dijo Jesús a los judíos, lo que habían creído en él. El Señor le dijo a los judíos, aquellos que habían creído que él era el Mesías. El Señor no se detuvo ni se fajó a llorar para que aquellos que no entendieron, que no los recibieron como el Mesías, como aquel que tanto por mucho tiempo había sido esperado por esa nación. Dijo el Señor a los judíos, su descendiente, dice que habían creído en él. Si vosotros permanecer en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Qué es lo que hace que el ser humano sea libre? La verdad. Porque Satanás es mentiroso y en él no hay verdad. Él es el padre de la mentira. Entonces el Señor dice que habló a un liderazgo que cuando tenía apenas 8 días, conforme al pacto que Dios había hecho al padre de aquella nación llamado Abraham, que al 8º día del nacimiento de los niños tenían que ser circuncidados, tenían que ser circuncidado el prepucio de cada niño, porque ese era el pacto que Dios hizo con Abraham y toda su casa. Me llama mucho la atención de que también aún los esclavos que procrearon hijos en esa cobertura, bajo ese techo, también tenían el privilegio de ser circuncidados. Y era cuando, a medida de que era circuncidado, cada varón, cada hembra, entonces, de esa forma, recibían promesas, recibían el pacto de Dios. Qué maravilloso es saber que el que se aloja a buen palo, buena sombra le da. Aquellos criados suyos que procrearon familia al servicio, estando ellos al servicio de ellos, tenían el privilegio también de ser circuncidados. Pero el Señor le habla a aquellos judíos que no solamente se quedaron
con el pacto y la promesa, sino que también no era solamente un anuncio, sino que el pacto de Dios se hizo presente a través de la persona de Jesucristo, la cual se encontraba presente, el pacto y la promesa encarnada en la vida de aquel hombre llamado Jesús, que fue 100% hombre, pero también de igual manera 100% Dios. Dice que Él fue tentado en todo, mas en Él no hubo pecado. Entonces, el Señor le habla a ese liderazgo que pudo percibir que a pesar de tanta filosofía en aquel entonces, Él le dice: ustedes han creído en mí. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La Biblia dice que al que el Hijo del Hombre libertare, aquellas personas que fueran libertados a través de Jesucristo, recibirían ellos recibirían una libertad que solamente se obtiene en Cristo Jesús. Nosotros hemos sido llamados para ser libres, no coger la libertad como libertinaje, como andan muchas personas por ahí que han cogido la libertad en Cristo como libertinaje. La Biblia dice que eso ya se ha salido de la voluntad y el propósito de Dios cuando nosotros usamos la libertad como libertinaje. Entonces, debemos de entender que nosotros estamos pues firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libre y no está otra vez sujeto a yugo de esclavitud. Cuando Pablo puede identificar una comunidad de fe que se llamaba Gálatas, ellos empezaron en el Espíritu. ¿Cuándo fue que empezaron en el Espíritu? Porque ellos creyeron en el mensaje de los gentiles, que es el mensaje de la gracia del Señor, que solamente se obtiene a través de su Hijo Jesucristo. Por otro lado, estaban aquellos radicales judíos, aquellas personas que promovían malas religiones, las tradiciones y la cultura, que no pudieron satisfacer al Señor. Por eso Él tuvo que hacerse presente para traer y establecer la verdad presente. Por eso Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Solamente existe una sola puerta, solamente existe un solo camino, una sola verdad, y la verdad se llama Jesucristo. Y Él le dijo, el Señor le dice: y conoceré la verdad, y la verdad os hará libre. Lo que va a producir la verdadera libertad en el ser humano, aquellas personas que están envueltos en las drogas, en la prostitución, en el alcohol, en personas que se han involucrado en tantas cosas, pero también se han enredado en los negocios de la vida, porque también es de adentro hacia afuera. La palabra del Señor dice que tiene que cortar desde adentro hacia afuera, porque es una espada de dos filos. Entonces el Señor le habla tanto a lo de adentro, a lo que estamos en la fe, pero también a lo de afuera, porque el juicio de Dios ha empezado por la casa, y si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde parará el impío y el pecador? Porque una cosa es el pecador y otra cosa ser impío. Hay una doble condenación para el impío,
Porque el impío es todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. El pecador, el Señor sigue amando al pecador. Nosotros no podemos condenar al pecador, pero sí al pecado. Dios ama al pecador. Lo que Dios aborrece es lo que usted practica. Y es necesario nosotros ponernos a cuenta con el Señor. Este es el tiempo que el Señor te dice: hija mía, hijo mío, ven a mí. Venid a mí todo lo que está trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Porque fácil y ligera es mi carga, te dice el Señor. Entonces en el verso 32... el Señor continúa hablando aquel liderazgo. Él dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Porque una cosa es hablar de la verdad, y otra cosa es practicar la verdad. Por eso Cristo no solamente predicaba aquel sermón contundente y relevante, sino que también se convirtió en la palabra encarnada de parte de su Padre, el cual Él dice que no vino a buscar su propia gloria. Él no vino a levantar un nombre, Él vino a dar a conocer los secretos del reino de Dios acá en la tierra, y todo lo que Él hizo, lo hizo con el propósito de glorificar a su Padre. De igual forma, nosotros como iglesia del Señor estamos llamados para promover el nombre que es sobre todo nombre, y se llama Jesucristo, en el cual solamente hay salvación, redención y vida eterna. Ningún concilio, ni ninguna denominación, ni ningún rito religioso podrá transformar la vida del ser humano. Será Cristo cuando nosotros demos a conocer. Por eso Cristo le dice a ese liderazgo que estuvo presente: y conoceré la verdad. Ellos por mucho tiempo escucharon hablar de la verdad que se aproximaba, que un día el Señor iba a manifestarse allá en aquella nación, pero aquellas personas poco lo entendieron y solamente recibieron los beneficios aquellos que tuvieron apercibido. Y el Señor le dice: y conoceré la verdad, y la verdad os hará libre. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra. Escuche bien, porque necesitamos permanecer en lo que Dios ha establecido a través de su palabra. No podemos pretender que vamos a vivir de las experiencias que otro tuvo con el Señor. Muchas veces nosotros pensamos que los demás tienen que necesariamente vivir de nuestras propias experiencias. Cada uno como hijo del Señor tiene que vivir su propia experiencia con el Señor. Por eso en cierta ocasión uno de sus discípulos se le acercó al Señor y le dice: Señor, enséñanos a orar como también Juan le enseñó a sus discípulos. Y el Señor le dice: cuando ustedes oren, no lo hagan como aquellos hipócritas, escribas y fariseos, maestros de la ley, que ellos se paran en las plazas y en la azotea y en aquellas grandes ceremonias para ser vistos por los hombres. Cuando ustedes oren, entren a su casa, cierren su habitación, y todo lo que ustedes hagan a escondida con su Padre los recompensará allá en los públicos. En toda la tierra la persona está esperando, así como la naturaleza gime, esperando aquel día de la redención de los hijos de Dios en toda la tierra. Así de igual forma todos aquellos que no conocen están esperando que la manifestación de los hijos del Señor se manifieste, porque aún la naturaleza gime con gemido indecible, esperando aquel día, porque aún la naturaleza será liberada de ese yugo de esclavitud. Nosotros necesitamos dar a conocer el carácter de Cristo
en cada uno de nosotros. Y para eso nosotros necesitamos dar a conocer la verdad que es Cristo Jesús. Y yo creo que esto es un momento propicio para nosotros ir a una pausa. No se vaya, porque ya regresamos con más Pan de Vida. Él es bueno y para siempre su misericordia. Y mientras que el Señor hablaba a aquel liderazgo que fue comprendido por una parte, por una buena parte, por una cantidad, dice que otra parte de judíos se jactaban diciendo, dice en el verso 33, ellos, aquellas personas que se resistieron a ser bendecidos a través de la manifestación de Dios presente a través de Jesucristo hecho carne en aquella temporada. Y dice, respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendiente de Abraham, pero procurad matarme, porque mis palabras no hayan cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto hacer a mi Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús le dijo, si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ahora procurad matarme a mí, hombre, que he hablado la verdad, la cual he oído de mi Padre. Escuche bien, nosotros como iglesia del Señor estamos llamados a promover a Jesucristo y a Cristo glorificado. ¿Por qué? Porque no se puede quedar en Jesús de Nazaret. Tenemos que transicionar a aquellos para que el Cristo glorificado, si Jesús no muere, entonces no es glorificado. Entonces, de igual forma, si no muere y resucita, al no ser el Cristo glorificado, entonces nosotros como gentiles no tendríamos ni parte ni suerte. Pero gracias a Dios y a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nos amó tanto, de tal manera que entregó su vida. Dice que murió, pero también resucitó y ahora vive y reina eternamente y para siempre. Y reina a través de su Espíritu que ha hecho morar en nosotros. Nosotros somos la casa de Dios viviente. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por lo tanto nosotros necesitamos que su palabra sea la que nos gobierne. El Señor dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Dice que para eso nosotros necesitamos guardar su palabra. Dice, les respondieron, linaje de Abraham somos. Oh, ellos respondieron. Y Jesús le contesta, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Lo que va a producir la verdadera libertad no será que usted pague una fianza para que su hijo, que tiene una condena quizás de 10, 15 o 20 años, lo que va a producir la libertad será cuando él pueda ser liberado a través de Jesucristo, que es el único que puede liberarnos a nosotros sin importar
el calabozo donde nos encontremos. Muchas veces nosotros supuestamente estamos libres y somos presos y estamos presos. Pablo en cierta ocasión le dice a Timoteo, yo aquí preso del Señor, no preso de Roma. En estos calabozos yo soy un prisionero de Jesucristo por amor a mi Señor. Pero aunque yo aquí preso, la palabra está suelta. Por lo tanto, a ti te digo que te encuentras libre. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. La palabra dice que en cierta ocasión Pablo y Silas estaban presos y ellos empezaron a adorar y a glorificar al Señor. Y mientras que ellos adoraban, algo sucedía, algo extraordinario sucedió en aquella cárcel. El Señor descendió a través de su ángel, rompió las cadenas, las prisiones se abrieron. Todo eso lo hizo el Señor. Le hablo a aquellas personas que se encuentran en una cárcel depresiva, que se encuentran como que no encuentran salida, que no encuentran la forma de salir de ese lugar. Entiéndase, de una relación que realmente por mucho tiempo han arrastrado, la cual está perjudicando su familia y la familia de aquellas personas. Déjame decirte, te vengo a decir en esta hora, solamente Jesucristo te puede sacar de esa prisión donde te encuentras. Solamente en Jesucristo hay libertad. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Por lo tanto, déjalo que se mueva la palabra del Señor. Son espíritu y ellas dan vida, ella traen liberación. Dice que en cierta ocasión una mujer cananea tenía una hija atormentada por demonios. Allá en su casa tenía una hija atormentada por diversas enfermedades. Probablemente tú estás atormentado por una deuda, estás atormentado quizás por un hijo que la policía lo anda buscando para darle muerte. Pero en medio de todo eso te encuentras en gran tribulación. Tú que tu esposa te ha pedido el divorcio y tú no quieres aceptar eso y te encuentras en grande tribulación. Te dice el Señor, deja que mi espíritu y su palabra puedan traer libertad, liberación a tu vida, a tu matrimonio, que pueda establecerse el orden divino de parte del Señor. Hay personas que solamente quieren que el Señor les resuelva el problema. Solamente quieren que el Señor les resuelva el problema y ellos quieren vivir su vida ajena a la voluntad del Señor. Es tiempo de ponernos a cuenta. Es tiempo de volvernos al Señor. Es tiempo de nosotros volver a Dios. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Yo quisiera que vayamos a una pausa, porque estaremos orando por aquellas personas que se encuentran en grandes tribulaciones, que se encuentran postrados en una cama. Así es que pueden llamarnos a los teléfonos que aparecen en la pantalla. Ustedes son la razón por la cual nosotros nos encontramos en este lugar. Y el Señor ha enviado su palabra, así como aquella mujer cananea que le insistió tanto y le dijo, Señor, ten piedad y misericordia de mí. Y el Señor la ignoró. Pero ella persistió en el asunto. Y el problema era que su hija estaba gravemente atormentada en casa. Y dice que el Señor la mandó a llamar. Y le dice, ¿qué quiere? ¿Qué tiene, mujer? Y ella le dice, mi hija está gravemente atormentada en casa y está a punto de morir. Y necesito que me ayudes. Y el Señor le dice, ¿y qué padre de familia, teniendo los alimentos de sus hijos, lo dará a los perrillos? Y aquella mujer le dice, sí, mi Señor, pero aún los perrillos comen de la mesa, de la migaja que cae de la mesa de su Señor. Ellos comen, se sacian y no mueren. Y Jesús, al ver aquella convicción que aquella mujer tenía, Jesús, al ver como aquella mujer honra
la investidura que portaba el Señor le dice, wow, mujer, grande tu fe, conforme a tu fe, así será hecho. Y dice que en ese mismo momento, a medida de que aquella mujer estaba suplicando, estaba intercediendo por el problema que tenía en casa, metiendo el problema en el problema que iba a producir esa solución en casa. Y dice que en ese mismo momento el Señor estaba haciendo algo extraordinario en la vida de aquella joven. Y dice que aquella joven fue liberada por causa de una intervención divina. Y este es un momento propicio para nosotros poder orar por usted, ponernos de acuerdo con la voluntad del Señor en usted y en lo suyo. Hoy estaremos orando por sus hijos, por su empresa, por su hogar, por su familia. Vayamos a una pausa y luego retornaremos. Oramos por liberación. Así Problema diabetes. En el nombre de Jesús. Amén. Recibe tu milagro. Así es. Oro también por aquellas personas que tienen un fuerte dolor de cabeza. Toda En mentira el nombre de enfermedad Jesús. se va. En el nombre Se de va. Jesús. Oh, sí, Por la Señor. llaga de Jesucristo. Aleluya. Sé sana. Aleluya. Sé sano en el nombre de Aleluya, Jesús. sí, Señor. Oro también por columna desviada para que se enderece La palabra, en el sí. nombre de Jesús. Gloria a ti. Señor. En el nombre de Jesús. Gracias. Oro, Señor, Aleluya. para que usted restaure, Señor. Amén. Señor. Restaure esa operación. Así es. En el nombre de Jesús. Aleluya. Oro, Señor, por pulmones nuevos. Amén, Señor. Oro por riñones Amén. nuevos. Sí, Señor. Oro, Señor, Ahora mismo. por páncreas nuevo. Oh, sí, en el Señor. nombre de Jesús. Milagro. Oro, Señor, Así es. por sanidad completamente. Fibromas sale en el nombre de Jesús. Amén. Tumores Amén. salen en el nombre de Jesucristo. Amén. Recibe tu milagro. Aleluya. Recibe tu milagro. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.